pues primero es necesario conocerlo. Entonces, van a ser 5 puntos los que van a incluirse en este diagnóstico o estudio de mercado. La presentación está en la plataforma, la subí ayer en la noche, no sé si la alcanzaron a ver, pero si no, les comparto mejor también por esta vía, por el chat, el archivo para que lo puedan seguir si quieren, ¿no? Está toda una carpeta, doctor. Eso, ¿Y toda vamos a una carpeta. descargarla toda? Sí. Sí, de hecho vamos a utilizar todos los archivos. Yo les iría diciendo cómo vamos ocupándolos, pero sí, si la pueden descargar de una vez, mejor. Sí, gracias. Bien, entonces son 5 puntos los que hay que conocer de ese mercado, porque después vamos a definir nosotros para cada uno de estos puntos cómo es que vamos a definir una estrategia comercial. ¿Qué es lo que hay que conocer de ese mercado? Conocer qué productos se encuentran en el mercado, conocer al consumidor, a los consumidores que están actualmente adquiriendo ese producto o ese servicio, caracterizar a la competencia en aquellos puntos que son relevantes para nosotros, hacer un análisis de precios, ver cómo se determinan esos precios, cómo se comportan y un análisis de la comercialización. Entonces, estos son los 5 puntos de los que vamos a platicar el día de hoy y vamos a empezar con el primero que a veces no se le da mucha importancia, pero que es fundamental. Y es caracterizar cuáles son los productos que se encuentran en el mercado. En este punto hagan de cuenta que ustedes llegan a un mercado público, un mercado sobre ruedas, a un supermercado, y empiezan a ubicar todos los diferentes productos que son similares a los que ustedes pretenden ofrecer. Lo mismo, bueno, en el mercado de servicios, pues también hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Quién está ofreciendo el servicio que a nosotros nos interesa ofrecer y cuáles son sus características? Entonces, fundamentalmente es este punto en el que hay que enfocarse al conocer el producto, que son sus características. Y vamos a tener nosotros dos grandes grupos de productos que luego nos van a determinar las características que debe de tener la estrategia comercial. Y vamos a empezar con un primer grupo de productos o tipo de productos a los que les vamos a llamar productos no diferenciados o commodities. Estamos hablando de aquellos productos para los cuales los consumidores no van a diferenciar el producto que viene de un proveedor con respecto al que viene de otros proveedores. En ese sentido, para ellos el producto es exactamente el mismo, no tiene características distintivas dependiendo de quién lo haya producido y lo esté ofreciendo en el mercado. De ahí que no van a estar dispuestos a pagar un precio diferente a cada proveedor. Prácticamente es un precio único que, ¿no? La mayor parte de los cereales, por ejemplo, si hay un maíz, pues de repente la gente no se pregunta si ese maíz fue producido en Sinaloa, si es de la región de La Barca, si se produjo por allá en la Frailesca, en el estado de Chiapas. Prácticamente las características son muy similares. Y en ese sentido, cuando se paga una tonelada en el mercado de maíz, pues prácticamente es el mismo precio que rige. Hay también esa característica en las oleaginosas, por ejemplo, en principio, aunque de repente empiezan a aparecer algunas características distintivas en función de la composición, ¿no? Algunas especies de oleaginosas pues tienen características diferentes en cuanto a contenido de aceites y el tipo de aceites que contienen, ¿no? Pero entre ellos, entre las mismas variedades, pues prácticamente serían similares, independientemente de quién los esté trabajando. Aquí estaba como ejemplo, es un material que ya viene de hace tiempo, el café pergamino, como un ejemplo de producto no diferenciado, pero también sabemos que sobre todo en los últimos años ha habido un esfuerzo por hacer una diferenciación en cuanto a las calidades del café y llegar a ciertos mercados y también con precios muy diferentes, ¿no? Es muy diferente ahora el mercado del café al que teníamos antes de los 90, cuando se participaba fundamentalmente en un mercado de exportación y se regía la producción o la exportación por cuotas. Entonces ahí lo importante era llenar la cuota más que la calidad, ¿no? Ahora ya sabemos que incluso hay evaluaciones en tasa del café a partir de sus características primarias de tostado, de molido y de procesamiento que nos dan cafés para el consumo masivo
y después de cierta puntuación, cafés de especialidad, cafés gourmet o tazas de excelencia, ¿no? Entonces, más bien nos vamos a encontrar en este ejemplo de productos no diferenciados a los cereales. Y repito, todavía algunas oleaginosas. Pasa algo muy diferente cuando empieza uno a ver otro tipo de productos. Por ejemplo, ustedes se paran frente a un estante donde puedan encontrarse productos de leche. Van a encontrar una gran diversidad. En principio van a encontrar diferentes tipos de envases, ¿no? Va a haber Tetra Pak, va a haber envases de plástico, envases de vidrio, bolsas de plástico. Luego se van a encontrar diferentes presentaciones. Puede ser que los envases de plástico sean de 1 litro. Puede ser en envases de Tetra Pak que van a encontrar desde las lechitas, las pequeñas, hasta presentaciones de 2 litros, pero además van a encontrar dentro de estas una gama que les van a ofrecer de productos light, productos deslactosados, productos enriquecidos con ciertos componentes para más de 40 años, leches citadinas, ¿no? Entonces, en este tipo de productos vamos a encontrar una caracterización en la cual los consumidores están dispuestos a pagar un precio diferente por el producto dependiendo de quién es el proveedor o cuál es la marca de la que están adquiriendo. ¿Por qué? Porque consideran que tienen alguna diferencia significativa sobre los demás. Aquí hay algún ejemplo que podemos mencionar, por ejemplo, los yogur light, las leches pasteurizadas, el café que se empieza a distinguir dependiendo de si es café orgánico, entre otras características. Entonces, estos son los primeros la primera forma en la que nosotros nos podemos aproximar a ir caracterizando los productos o servicios que se encuentran en el mercado. Y es el primer apartado del estudio de mercado. Hay que hacer el esfuerzo por caracterizar esos productos que están en el mercado. Por ejemplo, aquí tenemos algunas ideas. No es un guión que tengan que llenar ustedes completamente. Es lo suficiente para que puedan describir el producto o los productos en el mercado. Por ejemplo, podemos recurrir a la calidad intrínseca, las características que de por sí tiene un producto. Pueden ser las propiedades tecnológicas. Les mencionaba yo en el caso de las oleaginosas, pues algunos cártamos que tienen altos contenidos de aceites oleicos y linoleicos. Son de los insaturados, de los de mejor calidad, comparados con otros productos como la soya, ¿no? Entonces esas composiciones, las propiedades tecnológicas, pueden ser una característica importante para distinguir o caracterizar el producto. El sabor es un distintivo también importante, muy mencionado cuando uno prueba algún producto. Por ejemplo, en aquellos tiempos que teníamos actividades presenciales, pues a veces en las sesiones de seminario teníamos algunos melocotones muy bien presentados, de importación ahí para consumir en el receso, ¿no? Muy bien presentados, muy bonitos, muy buen color, pero al probarlos, pues el sabor no es lo que uno espera, ¿no? Comparado, por ejemplo, con un durazno que se encuentra a veces uno en las carretillas, que a veces la presentación no es la más adecuada, pero el sabor es lo que lo distingue, ¿no? Entonces ahí la característica distintiva importante para ese producto en la carretilla, pues a veces el precio es el sabor comparado con otros. Hay también temas, por ejemplo, asociados con la consistencia o la vida de anaquel. A veces, bueno, hay ciertos productos que dependiendo del origen tienen diferente comportamiento. La vida de anaquel se vuelve relevante, por ejemplo, en canales de distribución de supermercados, donde lo que se trata es que dure la mayor cantidad de tiempo en el anaquel del producto y que además no pierda sus características. Y ahí podemos mencionar, por ejemplo, el caso del mango en Tepalcatepec. Por alguna razón ahí, por las características agroclimáticas que hay, ese mango tiene un comportamiento que le da una mayor vida de anaquel en los supermercados, en los canales de distribución, y es una característica que buscan los consumidores o los distribuidores de ese producto, ¿no? La consistencia también, este es importante, por ejemplo, en el caso del tomate, ahí vemos que cuántas variedades o variedad de tomates o jitomates nos podemos encontrar. Pero, por ejemplo, cuando es un producto de exportación, lo que le interesa mucho también a un supermercado es eso, la consistencia, que el producto no se sienta aguado cuando el consumidor lo va a adquirir, ¿no? Y hay otras características, por ejemplo, el empaque, la presentación, que le tenemos que mencionar cuando hacemos esa distinción. Me acuerdo alguna vez de los primeros proyectos o estudios en los que me tocó participar, pues era un trabajo que tenía que ver con el tema de las leches saborizadas. Cuando las organizaciones de Estados Unidos estaban interesadas en empezar a entrar en México, pues había que conocer qué productos había, ¿no?
Entonces, cuando se ve uno el empaque, la presentación, pues empieza a encontrarse uno que hay características muy importantes en ese empaque o en esa presentación que hacen atractivo al producto o que lo hacen no atractivo, ¿no? En esos momentos, por ejemplo, en leches saborizadas, pues las primeras marcas que surgieron en México traían presentaciones de 1 litro y con los envases que ya conocemos de leche, que en ese entonces había que abrirlos con unas tijeras, ¿no? Hoy nos encontramos con una variedad de empaques donde el mercado principal de estas presentaciones pues son los niños y tiene que haber presentaciones atractivas en color, en figuras, un popote que sea práctico para que lo puedan consumir, ¿no? Entonces esto pues es una característica que hace diferente la presencia de esos productos en el mercado, los empaques, las presentaciones, por ahí se dice, bueno, que de la vista nace el amor y a veces son estas primeras impresiones las que hacen atractivo un producto o que las hacen no atractivas. Y nos vamos a encontrar también en algunos casos con ideas de productos o de servicios que no están actualmente en el mercado. Y entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿y cómo tengo que caracterizarlo aquí si no lo hay, no? Entonces ahí lo que tenemos que definir es cuáles serían los productos sustitutos, los que se pretende sustituir o con los que se pretende competir, y esos son los productos que debemos de caracterizar en ese mercado. Entonces seguimos hablando del primer punto que tiene que ver con los productos. Y aquí es importante distinguir lo siguiente. En los últimos años se ha vuelto relevante distinguir algunas características de los productos a los que antes no les poníamos mucha atención. Y nos referimos ahora a las propiedades funcionales que tienen los productos. Y además, en muchos de los proyectos que nos toca trabajar de producción primaria, asociados sobre todo con la agricultura, tenemos la suerte de que muchos de los productos tienen algunos componentes que ahora el consumidor también está buscando o que quiere distinguir. Por ejemplo, este componente que le da el color rojo al tomate o al jitomate es el licopeno, que está asociado con algunos beneficios potenciales en prevención de cáncer de próstata o de infartos. Hay también brócoli con sulforafanos, también anticancerígenos, la zanahoria con los carotenoides para los mismos padecimientos, el ajo con todos los compuestos antisépticos que se le atribuyen, además también en prevención, el té con todos los polifenoles y catequinas que tiene para prevenir algunas enfermedades coronarias, algunos tipos de cáncer, los omegas 3 en pescados y en enfermedades coronarias. Entonces, fíjense que antes hacíamos una distinción de los productos fundamentalmente por las características que hemos mencionado. Es un producto que es un commodity, estamos hablando de un producto diferenciado, estamos hablando de las características propias que tiene, pero ahora dentro de las características o de la composición de esos productos, pues nos encontramos con estos componentes que conviene distinguir. El calcio en la leche, también importante, los probióticos en productos lácteos y fermentados, los huevos que tienen omega 3, el ácido fólico en algunos cereales que también pues ahí tienen ciertos beneficios para la salud. Y nos vamos a encontrar con estas tendencias alrededor del mundo en cuanto al consumo de alimentos. Vean ustedes lo que nos dice aquí. Nos dice, hay 4 tendencias macroambientales que están contribuyendo a un mayor enfoque en la salud y bienestar. Una población mundial que envejece, aumento de las tasas de enfermedades crónicas, aumento del autocuidado, tratamiento y prevención, y aumento de los consumidores cada vez más educados y conectados. Ahora muchos consumidores se preocupan por saber de dónde viene el producto que están consumiendo, cuáles son las características de las empresas que le están proveyendo cierto tipo de servicios. Y en función de eso, pues incluso empiezan a tomar medidas desde antes para llegar a una condición de vejez en condiciones un poco más estables de mejor salud, ¿no? Y se empiezan a generar algunas demandas de productos que cumplan con cierto tipo de preocupaciones. Por ejemplo, la sensibilidad a los alimentos está influyendo en las preferencias alimentarias. Hay un estudio global de Nielsen que dice que más de 1/3 de los encuestados dice tener alguna alergia o intolerancia a uno o más alimentos. Y en ese sentido, los datos de ventas al por menor muestran crecimientos de productos que son para sensibilidades en Reino Unido, en Alemania, en Estados Unidos. Y ahora incluso ya es obligatorio empezar a destacar el contenido de ciertos componentes de los alimentos que antes no se incluían. Por ejemplo,
el porcentaje de gluten que pueden tener, ¿no? Que a ciertos consumidores les puede generar ciertos problemas. El tema de la lactosa también, que ha sido tradicional para algunos consumidores que son intolerantes, pues la oferta de una gran cantidad de productos deslactosados. Y también estas preocupaciones nos dice que casi 2/3 de los encuestados dice seguir una dieta que limita o prohíbe el consumo de algunos alimentos o ingredientes. ¿Dónde está esta preocupación? Pues prácticamente en todo el mundo, pero en África, en Medio Oriente, 84%, en Asia Pacífico, 72%, son las más altas en promedio. Entonces, de alguna manera, muchos estamos preocupados por la dieta que consumimos, y en algunas de esas dietas pues no se incluyen algunos de los alimentos o algunos de los ingredientes. Y ahora pues está destacando en esta situación de pandemia las comorbilidades asociadas a la vulnerabilidad al SARS-CoV-19, especialmente el tema de la obesidad, el tema de la diabetes, como asociados a una mayor vulnerabilidad al SARS, y muchos de esos problemas también derivan de problemas o una mala alimentación. Vean ustedes, este es unas imágenes. La primera vez que las vi fue en el Museo de Economía, en el MIDE, por ahí en el centro de la Ciudad de México. Es un trabajo de un fotógrafo, Peter Menzel, que hizo un libro que se llama The Hungry Planet, y él le pidió a las familias alrededor del mundo que posaran junto con una canasta típica de consumo de una semana. Y vean cómo cambia aquí los comportamientos alimenticios de las familias, ¿no? Como ya se imaginarán, ahí la que está hasta la parte superior, a la izquierda de su pantalla, pues esa es la familia mexicana. Y vean cómo se compone la dieta. Es una dieta muy rica en frutos, en vegetales, pero hasta allá, hasta atrás, pueden ver la cantidad de Coca-Colas que se consumen, ¿no? De refrescos de cola. Entonces todavía hay muchas familias que desayunan, comen y cenan con refresco, y bueno, pues eso también tiene ciertas consecuencias para la salud. Los que están ahí abajo, inmediatamente de ellos, son alemanes. Es otra canasta de consumo, pero vean que ahí las botellas que están atrás de los fruteros, pues son cervezas, ¿no? En aquellos países, pues es frecuente que a la hora de la comida, pues se toma uno la cerveza junto con la comida, y ese también es algo que distingue la canasta de consumo. Los que se encuentran ahí en medio, en la parte superior, es una familia de Estados Unidos. Ahí como que trataron de distinguir más que nada las pizzas que están comiendo, ¿no? Hay otros, los que están acá también arriba a la derecha, es una familia de Ecuador. Y bueno, pues por ahí también hay algunas imágenes en esa referencia que le estoy poniendo ahí de ese trabajo, pues que tiene que ver con países de África, de Asia, también con consumos diferentes. Pero vean esto, a final de cuentas, lo que trato de mencionarles es buenos o malos hábitos, pero hay que conocer qué es lo que está adquiriendo, qué es lo que está consumiendo un consumidor típico del producto, del servicio que nosotros esperamos estar ofreciendo. ¿Cuáles son las tendencias alrededor del mundo en el consumo de alimentos que también se encuentran en este estudio? Nos dice, los datos de ventas minoristas muestran que los consumidores están reduciendo ciertos alimentos que son generalmente altos en algo. La grasa es uno de los ingredientes más castigados que se tienden a sacrificar. El azúcar es otro de ellos. Esto trae algunos problemas para los productores de caña de azúcar, que ven cómo se va reduciendo el consumo per cápita del producto como azúcar, o bien el sodio, la sal, por los problemas de salud que el exceso del consumo pueden generar. Incluso pues se ha desarrollado toda una normativa para que los productos hagan una declaración a través de sellos distintivos que nos digan si hay algún exceso de grasas, algún exceso de calorías, exceso de sodios, exceso de azúcar en los productos. Pero, y sin embargo, sigue habiendo espacio para lo que se denomina como indulgencias en las dietas de los consumidores, particularmente en golosinas, pero también aquí los consumidores lo que están buscando son golosinas más saludables. Entonces, los consumidores en alguna parte del mercado están adoptando una mentalidad de volver a lo básico, concentrándose en ingredientes simples y menos alimentos procesados. ¿A qué nos referimos con esto? Que entre más larga vea uno el contenido o la lista de ingredientes en un producto, hay menos propensión a consumirlo, ¿no? Se necesitan, bueno, ingredientes simples, productos simples, y más de la mitad de los consumidores dicen que están evitando ingredientes artificiales.
hormonas o antibióticos en carnes, aquellos productos que contengan organismos genéticamente modificados y otros componentes como el bisfenol A, el BPA, que es un producto que está asociado en plásticos, en los envases de plástico y también en algunos de los recubrimientos de latas. Y bueno, por ahí se tienen estudios también que indican que está asociado a algunas enfermedades y en función de eso, pues también los consumidores tienden a disminuir el consumo de aquellos alimentos o aquellos productos que tengan estos componentes. ¿Qué nos dice esto? Pues que hay una clara oportunidad para servir mejor a las necesidades dietéticas de los consumidores, porque dicen también los encuestados que tienen sensibilidad a ciertos alimentos o que siguen una dieta especial. Menos de la mitad, y esto es importante en una oferta de alimentos, cree que las necesidades se cumplen plenamente por la oferta actual de productos, ¿no? A veces uno se convence de que hay que seguir una dieta que tenga ciertas características o de productos con ciertas características. Pongamos el ejemplo de productos orgánicos. Si uno quiere consumir orgánicos, se puede ir uno al extremo de que todo lo que uno quiera consumir sea orgánico. El jabón para el baño, que los alimentos sean orgánicos, que el champú, todo eso, ¿no? Pero cuando uno busca los productos, pues es muy difícil completar una canasta de productos orgánicos y entonces uno se queda consumiendo algún producto, pero no la canasta completa. Y todavía hay una oferta muy limitada que nos permita tener acceso a esa canasta completa. Y hay también aquí una característica de sensibilidades que a veces uno ni siquiera sabe que es susceptible. Bueno, sí lo puede sospechar a ciertos padecimientos, ¿no? De repente el estómago está inflado y anda uno buscando cuál es la causa y a veces la causa está en los propios alimentos, o el contenido de gluten, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí, cuando uno se da cuenta, pues empieza a restringir el consumo de ciertos alimentos. Y vean aquí cuáles son las restricciones en las dietas alrededor del mundo. ¿Qué es lo que se evita ahora o se trata de evitar por ciertos consumidores? Sabores artificiales, conservadores artificiales, los colorantes, los antibióticos, la comida en envases que puedan tener BPA, que contengan organismos genéticamente modificados, los endulzantes artificiales, el glutamato monosódico también como conservador, grasas saturadas, sodios, azúcar, endulzantes naturales, gluten, carbohidratos, y algunos consumidores restringen también, aunque en menor porcentaje, productos como las carnes rojas en general, las grasas generalmente todas, no solamente las saturadas, sino también las no saturadas, los productos lácteos, las aves, pescados, cereales y huevo. Pero estos, bueno, son en menor porcentaje. Pero, repito, tenemos una característica, nosotros en los proyectos, sobre todo de producción primaria, que son productos naturales, lo que se obtiene, ¿no? Y vean ustedes a nivel global, los productos 100% naturales son los que están liderando la popularidad en el consumo. 58% de los encuestados quieren más productos 100% naturales, que no tengan colores artificiales, que tengan opciones orgánicas, sin sabor artificial, reducidos en grasa y en azúcar, perdón, y grasa reducida. Menos de la mitad de los encuestados dice tener sensibilidad o limitación para consumir algún alimento y declaran que las necesidades están cubiertas por la actual oferta de productos. ¿Qué significa esto? Pues que más del 55% dice que las necesidades que tienen con respecto a los alimentos no están cubiertas. Y esto es una oportunidad para ciertos tipos de proyectos con esas características, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el volumen de ventas de productos que dicen en sus empaques que son orgánicos tiene crecimientos anuales del 13.1%. Y esto también lo que nos lleva a final de cuentas es que las decisiones de compra por parte de los consumidores se están haciendo cada vez más complicadas. Los consumidores están teniendo en cuenta el contenido nutricional de los alimentos, el impacto ambiental y social que puede tener también es una preocupación, que no impacte de manera negativa al ambiente y en las condiciones sociales en las que está produciendo, las fuentes de producción y que además pueda tener el consumo de los alimentos algún beneficio adicional para la salud de los que lo consumen. Entonces, cuando vamos a hacer la caracterización de los productos que están en el mercado, hay que hacer esta distinción
si encontramos alguna característica que pueda aportar a estas preocupaciones. Y entonces podemos destacarla. Porque hay algunos que sí las destacan y otros que no lo hacen, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, repito, es los productos que se encuentran en el mercado, caracterizarlos no solamente por aquellas características que son evidentes, sino también tomar en cuenta estas preocupaciones crecientes de los consumidores. Y una vez que conocemos los productos, enseguida necesitamos conocer al consumidor de esos productos, en cuanto, por ejemplo, a las necesidades y hábitos del consumidor. Vemos un producto y la primera tendencia que tenemos nosotros es asociarlo a los usos o consumos a los que estamos acostumbrados nosotros. Si vemos, por ejemplo, ahí toda la gama de usos que tiene el tomate o el jitomate para salsas, para jugos, para ensaladas, para rellenarlos, para acompañarlos con algunas pastas, para hacer ensaladas específicas con otros o con otros ingredientes, pues entonces ya tenemos que pensar más allá del uso del jitomate para salsas, ¿no? Y vamos a encontrar aquí, por ejemplo, eso, los usos del producto. ¿Para qué quiere el consumidor ese producto? Esto que parece tan evidente, pues a veces no resulta tal cual, ¿no? Me acuerdo en la maestría allá en Dinamarca, pues se convivía con gente de diferentes países. Y pues nosotros conocemos aquí el tequila, que puede ser blanco, puede ser reposado, puede ser añejo, dependiendo del tiempo de añejamiento de reposo que tiene. Y también en función del tiempo de reposo, pues tiene diferentes colores, ¿no? Entonces allá decían los franceses, me acuerdo que alguna vez me platicaban, que había dos tipos de tequila, el tequila plata y el tequila oro, ¿no? Asociado a los colores. ¿Quién sabe quién les dijo que así se caracterizaban, así se definían los tequilas? Pero era como lo distinguían. Pero lo peor era cuando decían que el limón que se le ponía a la cerveza, como venía de México, pues era para quitarle los microorganismos que pudiera haber por ahí en la tapa, ¿no? Entonces, bueno, si alguien quiere distribuir un producto como una cerveza, pues tiene que hacer énfasis en estas características para que realmente el consumidor lo pueda conocer. El otro tema también importante en los productos en cuanto al consumidor es conocer qué es lo que espera un consumidor de ese producto. Ya no es simplemente satisfacer una necesidad de comer. Ya vimos que las preocupaciones asociadas ahora al consumo son mucho más grandes, ¿no? Y en ese sentido tenemos que tomar en cuenta esas expectativas para poderlas estar ofreciendo o destacarlas al momento de hacer la estrategia comercial. El otro tema tiene que ver con el conocimiento que se tenga del producto. Dice, bueno, pues todo el mundo conoce el jitomate, la cebolla, la carne de res, la carne de pollo, etcétera, ¿no? Pero para productos nuevos sí es necesario todo un esfuerzo de promoción y de concientización de los consumidores, ¿no? Muchos de los productos que ahora son comunes en mis tiempos de estudiante en Chapingo los conocí en el comedor central, ¿no? Ahí cuando llegábamos a la comida, pues de repente aparecía una bolita peluda como parte en la charola. Yo me decía, bueno, pues yo pienso que esto que está aquí debe ser el postre, porque no veo ni una naranja o un plátano o una manzana. Y eran los kiwis, ¿no? Pero nadie nos explicaba cómo se comía un kiwi. Entonces había que estarse imaginando, se había que pelarlo como un plátano, partirlo y con todo el pelito que tiene, pues era algo incómodo, ¿no? Recuerdo también ahí en la maestría, la experiencia de otro compañero que iba también a esa maestría de acá de México, pues él se fue con su familia y de repente se organizaban algunas cenas, dependiendo de quién era el anfitrión, pues era la comida típica del país que preparaba. Y de acá, pues la señora, la esposa de este compañero, se llevó algunos mixotes para preparar mixotes y le quedaron muy bien. Pero cuando vi algún danés que se quería comer la hoja de mixote, pues lo primero que había que decirles es que no se la comiera, ¿no? Imagínense lo que le podía pasar si se la comió, si la masticaba. Entonces son productos nuevos que parece que no, pero sí requieren un esfuerzo de conocimiento del producto por parte del cliente. Otro tema también tiene que ver con la facilidad de preparación. Ya pasaron aquellos tiempos en que alguien estaba en la casa, dependiendo a quién le tocara, para preparar el desayuno y acabando el desayuno empezaba a preparar la comida y al terminar la comida estaba preparando la cena. Pues ahora también se buscan productos que tengan una facilidad de preparación. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en el caso del frijol. Si vemos las estadísticas del consumo per cápita
de frijol está disminuyendo. ¿Por qué? Porque era todo un ritual estar preparando el frijol para cocerlo. Había que limpiarlo, quitar todas las piedras y luego ponerlo en preparación de algunas horas, ¿no? Ahora, bueno, pues más bien las presentaciones van hacia sustitutos, donde el frijol ya viene preparado, precocidos, puede venir ya refrito o listo para el consumo. Y esto comparado con el grano, pues es donde está incrementándose el consumo. Y el otro tema tiene que ver con los lugares y con las épocas de compra. ¿Dónde está comprando ese consumidor o dónde suele adquirir el producto? Y si hay algún comportamiento diferente de compras en función de las épocas o de los meses del año. Entonces aquí es el conocimiento que se puede tener del consumidor, pero para empezar también necesitamos conocer quién es el consumidor del producto o servicio de nuestro proyecto. Y lo digo por lo siguiente, vamos directamente ahí a donde dice tipo de consumidor. Y nos habla ahí del final, del intermedio, del institucional o del industrial. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Nos comenta, también nos platicó alguna vez un conocido que tiene una empresa que se dedica mucho a la promoción de productos. Básicamente trabaja para organizaciones o asociaciones de productores del extranjero y algunas grandes aquí a nivel nacional, ¿no? Y toda su aventura, todo su trabajo que ya lleva por lo menos unos 25 años en ese negocio, me dice que comenzó así estando en un restaurante platicando ahí o comiendo. De repente escuchó a unos extranjeros que estaban en una mesa vecina. Nosotros siempre vemos aquí en México la estructura de comercialización como un problema, un acaparamiento grande en las centrales de abasto y dentro de esas centrales de abasto, ciertas familias, ciertos distribuidores que son los que dominan cada central de abastos. Pero cuando se tomaba como problema, pues él de repente escucha y estaban platicando estos representantes de organizaciones del extranjero que a ellos les parecía muy atractivo el mercado de México. Para empezar, la zona metropolitana donde estamos casi 25 millones de consumidores. Entonces, además hay una estructura de centrales de abasto en las que si tú llegas a una central de abastos y convences ahí, prácticamente estás en buena parte de los consumidores. Pero si además, como son los mismos que están en Monterrey, en Ciudad de México y en Guadalajara o Puebla, pues prácticamente con entrar con ellos ya entraste a todo el país, ¿no? Y entonces ellos se enfocan mucha de la estrategia. Él se ofrece porque les faltaba quien hiciera el trabajo, que conociera a los mexicanos y cómo trabajar con ellos, pues crea una empresa para trabajar con este trabajo, para hacer este trabajo de promoción, para que entraran estos productos al mercado nacional. Y efectivamente, pues mucho del esfuerzo de estas organizaciones está con los distribuidores de las centrales de abasto. Viene la época de cosecha de la manzana de Washington, vienen los representantes de Estados Unidos, invitan a todos los distribuidores a un cóctel, rifan chamarras, algún premio para llevarlos a pasear allá, que conozcan las plantaciones, les preguntan qué es lo que necesitan, que bueno, pues yo necesito que en la caja también pongan mi logo como central de abastos o como empresa, y además de la de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues con todo gusto lo hacen y en función de eso, pues es como llegan a los mercados nacionales. Entonces aquí hay que tener muy claro quién es el consumidor. Nos preocupamos frecuentemente por el consumidor final, pero realmente es este el que estamos atendiendo o el que nos debe de preocupar en la estrategia. ¿Es un intermedio? ¿Es el mercado institucional o es la agroindustria, no? En el caso de los productores de limón allá en el Valle de Apatzingán, recuerdo bien algún trabajo que hicimos para limón mexicano. El limón mexicano, los productores de ahí del Valle de Apatzingán luego hacían muchas prácticas para obtener la mayor cantidad posible de producto en la famosa ventana de invierno, cuando el limón está más caro. Es en la parte final de la cosecha de Michoacán y antes de que entre Colima, ahí es donde se registran los mejores precios. Entonces había quien hacía muchas prácticas para producir la mayor cantidad de limón posible y otros decían, a mí no me preocupa mucho que sea un limón verde, que tenga mucho volumen, yo lo que necesito es el limón que salga, se lo vendo a la agroindustria. Y ese siempre me va a comprar, siempre me va a estar recibiendo y yo ya sé el precio que puedo esperar, no estoy haciendo la apuesta para la ventana de invierno. Es el mercado industrial, por ejemplo. El institucional, ¿qué tipo de productos también está buscando?
También recuerdo otro trabajo que hicimos que está sistematizado en uno de los casos que ven con el doctor Manrubio de carnes. De carnes, pues ahí el consumidor principal al que pensaron, para quienes pensaron toda la estrategia comercial, fueron los restaurantes de la ciudad de Oaxaca. Y ahí la característica que tiene es que en ese momento no eran restaurantes especializados en cortes de carne, porque la carne era de muy buena calidad, sino que en estos hoteles y restaurantes de hoteles, la carne va como parte de un plato que lleva guarnición. Entonces son trozos de carne de 100 gramos los que van en ese plato, ¿no? Entonces ahí tenían que estarse preocupando, se preocupaban por dar ese corte uniforme, que fueran 100 gramos y que no hubiera un comensal en una mesa que al vecino le tocó un corte más grande porque empezaban los problemas, ¿no? Pero aquí el detalle es que cuando se empezaron a preocupar, porque decían, bueno, estamos distribuyendo muy bien, estamos vendiendo, estamos entregando producto, pero no se está reflejando en utilidades. Entonces sospechamos que hay algún problema por aquí, ¿no? Entonces para eso se hizo ese trabajo y se identificaron dos problemas principales. Que una cosa es vender y otra cosa es cobrar, porque había un problema de cobranza fuerte, entonces los distribuidores cada vez pedían más producto, pero luego tardaban mucho en regresar o en pagar ese producto. Pero también el problema es que cuando uno veía las cámaras de refrigeración, pues estaban llenas de los otros cortes, sacaban cortes primarios y cortes finos, y ahí quedaba el suadero, quedaba la molida popular, quedaban otros cortes que no se estaban colocando en esos mercados, ¿no? Entonces empiezan a ver ahí con la policía, con el ejército, con otros tipos de consumidores para buscar esos otros mercados. Entonces mucha de la utilidad o estaba en la falta de cobranza o estaba en las cámaras de refrigeración. Entonces ahí para poder enfocar bien la estrategia comercial, pues hay que saber quién es realmente nuestro consumidor. Luego viene el volumen de compra, cuánto se está comprando, más o menos hacer algunas estimaciones y cuáles son los hábitos de compra y de consumo. Doctor, una ¿Sí? pregunta. Sí, escucho. Bueno, también recuerdo que había que eran los consumidores o clientes potenciales. ¿Esos entran ahí o es en otra categoría? En general, el mercado potencial, pues son todos aquellos que podrían estar adquiriendo el producto o el servicio, ¿no? Pues aquí de entrada, como un resultado de este estudio de mercado, cuando hagamos la estrategia, tenemos que ver el volumen de venta. Y hay un volumen mínimo que hay que asegurar, pero el potencial, pues está en todos aquellos consumidores que puedan estar adquiriendo el producto o el servicio que estás ofreciendo, ¿no? Okay. Gracias. Déjenme presentarles una encuesta que pueden ustedes utilizar para este conocimiento del consumidor. Y este es otro archivo que también está en la plataforma. Voy a utilizar un archivo viejo, pero aquí les voy a decir que ya está la encuesta más reciente. Hay esto que es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Hay que irse acostumbrando a utilizar, primero identificar qué información hay pública. Son nuestras primeras fuentes de información para irnos aproximando a la caracterización, en este caso del consumo de un alimento. Y hay que acostumbrarse porque hay muchas encuestas que se hacen y que hace el INEGI. Censos, hay muy poquitos los que se pueden hacer y hay una ley incluso que dice que censos solamente los puede hacer el INEGI. Pero cada vez van mejorando las metodologías para hacer para tener otros instrumentos de información que son más baratos que los censos. Entonces, de aquí en adelante, yo supongo que incluso el censo, por lo menos el agropecuario, que el último que se hizo fue en el 2007, van a ir siendo sustituidos por encuestas. Entonces, hay que ir conociendo las encuestas, qué información hay, cómo utilizarla. Y aquí pues les voy a presentar esta que se denomina Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Es la famosa ENIG. Se hace cada 2 años, les voy a presentar esta de 2008, pero la más reciente que está publicada, la de 2018, y actualmente están desarrollando el trabajo para la encuesta 2020. ¿Para qué nos va a servir esta encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares? Pues esta encuesta tiene como objetivo proporcionar información acerca del monto,
la composición y distribución de los ingresos que perciben los hogares y la forma en que se está gastando ese ingreso. Y además caracterizan ese ingreso y ese consumo en función de las características que tienen los hogares, los integrantes de los hogares y de las viviendas. Vamos a encontrar aquí también, a ver, esperan tantito. Tenemos una perrita que trae pleito con la señora que nos ayuda, entonces cada que llega se pone a ladrar. El gasto específicamente va a estar clasificado, o nos va a decir, perdón, para empezar, nos va a decir los gastos realizados regularmente en el hogar para la adquisición de la canasta de consumo. Y se va a diferenciar en dos componentes, el gasto monetario y el gasto no monetario. ¿Qué es el gasto monetario? Pues son todos aquellos desembolsos destinados para adquirir productos y servicios de consumo final y privado. Entonces, ojo, este es importante, está medido a nivel de productos o de consumo final y privado. ¿Privado a qué se refiere? Es que es el gasto de los hogares, que los hogares utilizan para cubrir transacciones corrientes en ciertos rubros en los cuales está clasificado el gasto, que van a ser alimentación, transporte, educación, salud, vestido, calzado y vivienda, o bien para necesidades por el cuidado personal o de su vivienda, y también incluye las transferencias a otros hogares. Son realizados por los miembros del hogar en dinero, en productos y servicios que fueron clasificados atendiendo la finalidad en 8 grandes rubros. El gasto corriente monetario son gastos en dinero para adquisición de productos y de servicios. Y estos son los rubros que van a encontrar ustedes como una primera clasificación. ¿Cuánto es el monto en alimentos, en vestidos, en vivienda, en artículos para el cuidado de la casa, en cuidados médicos, transporte, educación, cuidados personales, etcétera? Y también se tiene el gasto corriente o se cuantifica el gasto corriente no monetario. El monetario es dinero que sale en efectivo para pagar los bienes y servicios. Y el otro se estima un valor a precios de menudeo de los productos y servicios que se reciben por otros hogares, instituciones sin fines de lucro o parte del empleo asalariado o bien del autoconsumo o autosuministro. Entonces, la producción que se destina al autoconsumo se valora, se cuantifica su equivalente, los pagos que se reciben en especie como parte también del ingreso, los regalos, y también aquí hay un tema que de repente nos incrementa ahí los montos, que es que se hace una estimación del alquiler de la vivienda, aunque sea propia, a cuánto equivale si fuera en alquiler. Y la información que se van a encontrar es esta que está aquí. En primer lugar nos va a decir en el país cuántos hogares hay. En el año 2008 había 26.7 millones de hogares, de los cuales 21.1 son hogares urbanos y rurales 5.5 millones. Entonces, esta es la primera característica que nos vamos a encontrar. Ustedes van a ver en la tarea que van a desarrollar de esta encuesta para el 2018, pues van a decirme también esta información cómo está ahora, ¿no? Pero vean también cómo ha cambiado la composición. La mayor parte de los hogares en México, estamos hablando del 78%, son hogares urbanos. Y cuando uno se pregunta las características de ciertas políticas, pues van predominantemente a atender a estos hogares, que son la mayoría, ¿no? Y luego viene también, me voy a enfocar aquí, me olvido de los ingresos, vamos a platicar solamente del tema de gastos. El gasto monetario que se realiza, y ojo, es un gasto monetario cada 3 meses. ¿Cuál es la cantidad de dinero que gastan los hogares en México cada 3 meses? Son 587,689 millones de pesos. 587,689. Es una cantidad que uno incluso le cuesta trabajo dimensionar en cabeza, ¿no? ¿Quién está gastando este dinero? Pues principalmente los hogares urbanos gastan 520,214 millones cada 3 meses y los hogares rurales 67,475 millones de pesos. Y esto nos da en promedio un gasto por hogar trimestral de 21,999 pesos. Los hogares urbanos gastan 24,541, los hogares rurales 12,232 pesos cada 3 meses. Este es el gasto en general que tienen los hogares.
Y luego podemos ver la participación de cada uno de los 8 rubros que platicamos en el gasto. Y vean aquí, alimentos, bebidas y tabaco es el principal rubro de gasto de los mexicanos. El 33.6% del gasto está para esos bienes, alimentos, bebidas y tabaco. Ya después, ¿qué es lo que sigue? Transporte, 18.4%, educación y esparcimiento, 13%, energía eléctrica y combustibles, 10%. ¿En qué es lo que menos se gasta? Artículos y servicios para la casa y en vestido y calzado. Entonces aquí empiezan a destacar algunas características. Les decía que los proyectos con los que trabajamos de producción primaria, pues tienen como característica muchas veces que son benéficos para la salud y además estamos hablando de los productos que mayor participación tienen en el gasto de los hogares. Ahora este comportamiento es diferente dependiendo de si son hogares urbanos o rurales. Hay que recordar que los hogares rurales se definen como los que tienen de 2.500 habitantes hacia arriba y menos de 2.500 son hogares rurales. Entonces hay alimentos, bebidas y tabaco en promedio 33%, pero los hogares urbanos destinan de su gasto el 32.5% para adquisición de alimentos y en promedio los rurales 42.1%. Algunos trabajos que se hicieron, por ejemplo, en Guerrero, pues mencionaban que para consumo de alimentos la gente casi gasta casi el total del gasto que tienen es para alimentos, 88% en algunos hogares, ¿no? Prácticamente todo lo que tienen es para comer. Pero también desde el punto de vista de política pública, aquí saltan algunas cosas, ¿no? Dado que la mayor participación que se tiene del gasto es para alimentos, hay de todos modos un porcentaje más o menos alto que está destinado para otras cosas. Entonces, por supuesto que lo primero que se cubre en un hogar, pues es la necesidad de alimentación, por ejemplo. Pues ha habido políticas que intentan mejorar la alimentación de los hogares en México. Hace muchos años había, por ejemplo, la estrategia era un poquito diferente. Había algo que se denominaba misiones culturales, donde llegaban diferentes especialistas en alimentos, en producción ganadera, en agricultura, a enseñarle a la gente cómo producir y procesar sus alimentos. Ese era el enfoque de la política, una mejor calidad de alimentos. De repente a alguien se le ocurre sustituir, o en las políticas más bien, por ejemplo, entregar unas tarjetas para que la gente comprara cosas. Una beca, por ejemplo, 1,200 pesos mensuales, con los que la gente se pensaba que iba a ir a comprar alimentos. Y cuando se veía que era lo que estaba adquiriendo la gente, pues compraba de todo menos alimentos, ¿no? Porque con el ingreso normal que ya tenía, cubría su alimentación y el resto pues lo destinaba realmente a otras cosas. Entonces, tratamos de caracterizar con esta información el consumo de los alimentos que nos interesan. Ahí está, de alimentos y bebidas, cuál es la participación en el gasto. Decíamos que esta encuesta también hace alguna distinción. Por ejemplo, hace una caracterización de los hogares en función de su ingreso y hace una agrupación total de perceptores o de hogares donde los enlista del que menos ingreso tiene al que tiene más. Y hace grupos de 10 en función del ingreso que tienen, pero que tengan el mismo número de perceptores cada uno de esos 10 grupos. Y eso es lo que denomina deciles, ordenados de menor a mayor. Entonces el decil 1 es el más pobre, el de menor ingreso, y el decil 10 es el de mayores ingresos. O sea, al tener esta información vamos a poder nosotros caracterizar o identificar si hay algún comportamiento del productos que nos interesan asociados a los ingresos. Por ejemplo, aquí tenemos alimentos, bebidas y tabaco, pero van a encontrar en la encuesta algún desglose. Yo saqué, por ejemplo, aquí los productos pecuarios, carnes, pescados y mariscos, no son pecuarios, leche y derivados y huevo. Y vamos a ver ahí, para empezar, dijimos que en promedio cada hogar en México gasta 21,999 pesos trimestrales. Pero vean que el hogar más pobre o el decil más pobre gasta en promedio 6,741 pesos y el más rico gasta en promedio 60,880. En alimentos, bebidas y tabaco, cada 3 meses
cada hogar destina 7,441 pesos. Y vamos a encontrar desde aquellos que gastan 3,555 hasta los que gastan 13,877. ¿Vale? Entonces les decía que esto nos puede permitir ver eso, si hay alguna asociación del consumo con respecto al ingreso. Y aquí, por ejemplo, vean esta tablita y díganme cómo está el comportamiento asociado al ingreso, por ejemplo, de carnes, y vean cómo está el consumo en huevo. Y díganme si hay alguna relación entre el consumo medido por el gasto y el ingreso en los deciles. Algo así rápido que ustedes vean ahí. Que mientras más dinero tienen, gastan menos en huevo, y los que ganan más gastan más en carne. En carne, ajá. Así es. Vean, aumenta el ingreso y el decil 1 gasta 810 pesos trimestrales en carne. Y conforme va incrementándose el ingreso, el consumo de este producto va subiendo. El gasto, pero el consumo medido por el gasto. Hasta 2,474 pesos. ¿Qué pasa con el huevo? El huevo en promedio 339, hay 278 pesos para el decil más pobre. Va subiendo conforme sube el ingreso, pero no sube en la misma cantidad como lo hace la carne, ¿no? Los incrementos porcentuales en carne son mayores que los que tiene el huevo. Entonces, como que el huevo también forma parte de la dieta básica, la gente, al ser un producto de los más baratos, lo está consumiendo, ¿no? Y no necesariamente al aumentar el ingreso va a incrementar el consumo de ese producto. Lo que sí ocurre en carnes, y seguramente también la diferenciación en tipo de productos o tipo de carnes también va a ser diferente. Con la leche también pasa algo parecido. Es un comportamiento de incremento conforme se va incrementando el ingreso de los consumidores. Sin embargo, vamos a encontrarnos en general que los productos pecuarios son bienes que se denominan bienes normales. Llevan microeconomía ahorita, van a ver también esa caracterización de los bienes. Bienes normales, ¿qué significa? Que al aumentar el ingreso de los consumidores, aumenta su consumo. Es la característica que tienen los bienes normales, ¿no? Sin embargo, pues vean que no aumenta en la misma proporción que lo hace el ingreso. Esta es otra característica que tienen, que se puede encontrar a partir de la encuesta, donde quisiéramos saber quiénes son los que están contribuyendo con la mayor parte del gasto para los alimentos que nos interesan. Regresemos a alimentos, bebidas y tabaco y vean quién está gastando. 18.7% del gasto en alimentos, bebidas y tabaco lo registran los deciles más ricos y el 4.7% lo tienen los más pobres. Pero vean el caso otra vez del huevo. ¿Quién está gastando en huevo? ¿Quién aporta al gasto o al consumo de huevo? Prácticamente todos los deciles y casi en el mismo porcentaje de aportación. Es diferente en carnes, es diferente en leche, es diferente en pescados y mariscos. Pero si quisiéramos enfocarnos en los consumidores que nos interesan, pues esta es una información útil que nos puede estar sirviendo. Este también, bueno, es el gasto trimestral por hogar en proteína de origen animal. Este es solamente para carnes. Pueden encontrar también la información desglosada a este nivel. A mí me interesaba para este ejemplo trabajar carnes. Ahí está el caso de res, de ternera, de puerco, de aves y otras carnes. Y ahí puedo saber cuánto se está consumiendo en promedio trimestral y cómo se está consumiendo también en función de las características o los deciles de los hogares. Y este es otro tema también, es el porcentaje de hogares de cada decil que está consumiendo estos productos. Por ejemplo, alimentos, bebidas y tabaco, el 99% de los hogares de México dicen que tienen algún gasto para ese consumo, ¿no? El otro 1%, quién sabe qué haga. Pero si empezamos ya a partir o a participar de otros productos, vean qué es lo que pasa. Leche, carnes, presentes en el 83% de los hogares. Leche y derivados, 81% de los hogares destinan algún porcentaje de su gasto a este producto. El 64% a huevo. Pero vean, por ejemplo, pescados y mariscos, solamente el 22% de los hogares está consumiendo, ¿no? Entonces el producto, pescados y mariscos de muy buena calidad proteica, pero es el menos presente. Entonces esta es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. En la plataforma les puse la presentación
que hay para la encuesta del año 2018. Ahí están todas las características generales, los hallazgos que encontraron, y van a encontrarse también, esa no se las puse para que ustedes la busquen y sepan dónde encontrarla. Van a buscar la encuesta de 2018. Viene toda concentrada en un archivo de Excel. Van a caracterizar algún producto que a ustedes les interese, por lo menos con estos cuadros que les he mostrado en esta presentación. Entonces, terminando la clase, voy a sistematizarles ahí la actividad para que la puedan empezar a trabajar. Y siempre que les deje una tarea, pues la entregaríamos el mismo día, como límite el mismo día de la clase, antes, por supuesto, de las 9 de la mañana. Entonces voy a programarles la actividad y les voy a decir en qué consiste, las características del archivo que deben de subir, y bueno, la fecha de entrega sería antes del martes próximo. No es solamente esta parte de la tarea, van a trabajar otro dependiendo de lo que avancemos el día de hoy, pero para que lo vayan teniendo presente. Así se llama Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Alguna información ya está ahí en la presentación de PDF que tienen en la plataforma. ¿Sale? ¿Vamos bien? Estamos hablando del tema 2. Hemos hablado del producto, cómo caracterizarlo, qué hay que destacar, y ahora estamos con los consumidores. Viene la competencia, otro apartado que hay que incluir. Van a ver ustedes ahí en la materia de gestión de redes de valor algunas herramientas muy interesantes para caracterizar a los competidores. Son los famosos mapas o curvas de valor, pero pues hay que conocer algo de esto. ¿En qué consiste el análisis de competencia? Pues ojalá y seamos los únicos oferentes del producto o servicio que nos interesa en el mercado. Pero lo que nos vamos a encontrar es que hay otros que ya están ofreciendo esos productos. Recuerden que estamos en el diagnóstico, es cómo está funcionando el mercado sin que nosotros estemos participando de él. ¿Qué es lo que hay que conocer de los competidores? Pues primero hay que saber quién es nuestro competidor, ¿no? Porque esto me lleva también a mi no fue el primero, fue alguno de los primeros trabajos también profesionales que me tocó desarrollar. También está en un caso, ese no sé si lo trabajan con el doctor Manrubio, pero recuerdo bien, en esa ocasión era un estudio para el banco, para el Ban Rural, que estaba apoyando a ciertos centros de distribución, organizaciones de productores, para distribuir fertilizantes. Se venía de un mercado, para que se imaginen de qué tiempo le estoy hablando, donde la mayor parte de la oferta de fertilizantes era controlada por el Estado y el vendedor único era el Estado a través de Fertimex. Y Fertimex tenía una estructura donde después de las plantas principales había centros de distribución primaria con grandes volúmenes que atendían a centros de distribución secundaria que estaban en las principales zonas de consumo. Entonces, en algún momento el gobierno se retira de estas actividades y empieza a hacer la transferencia de esos centros de distribución primaria y secundaria a privados. Y los primeros pues fueron organizaciones de productores. Cuando empieza Fertimex a hacer esta transferencia, les dice a los productores, tú te quedas con este centro de distribución primaria y tienes exclusividad para atender esta zona de mercado con tus centros de distribución secundaria. Y pues a todo dar, las organizaciones empiezan a vender fertilizante y les empieza a ir muy bien, ¿no? Pero de repente dicen, bueno, aquí hay un detalle de competencia, que no se está promoviendo la libre concurrencia. Entonces ahora también los privados pueden participar de esos mercados. Y de repente el banco se empieza a preocupar porque dice, oye, mis CDS, el centro de distribución primaria y CDS secundaria, están teniendo problemas para pagar los créditos. Ellos les financiaban para los inventarios que tenían y para estar vendiendo, ¿no? Entonces necesitamos hacer un estudio para ver qué está pasando con esa distribución de fertilizantes y ver qué podemos hacer con nuestros clientes, ¿no? Y bueno, pues y empezamos a hacer las entrevistas. Y bueno, pues primero los directores, los gerentes de las organizaciones estaban relativamente tranquilos, ¿no? Diciendo, bueno, pues aquí esto es temporal, realmente estos competidores que han llegado llegan con muchas desventajas,
Vea, nosotros somos una unión de ejidos, tenemos bodegas prácticamente en todos los ejidos. Entonces tenemos bajo costo por almacenamiento y distribución. Los socios nuestros, pues son nuestros clientes y nos van a comprar primero a nosotros, ¿no? Pero conforme pasaba el tiempo, como que se iba agudizando la situación. Decían de repente y se notaba primero en los precios. Es decir, bueno, ya no me están comprando, ¿qué es lo que hago? Pues bajo el precio, ¿no? Y luego veían que el competidor bajaba también el precio. Volvían a bajar y así iban como en una guerra de precios. Y pues vamos y platicamos con uno de estos distribuidores privados, que por suerte pues era un colega chapinguero, egresado de zonas áridas, uno de los directores, ¿no? Y empezamos a platicar con él. Decía, ¿quién es? Decía, los directivos de la Unión de Ejidos. Mi competidor, pues es este centro de distribución primaria que yo tengo enfrente, ¿no? Vamos y platicamos con ese centro de distribución primaria y nos dice, bueno, pues lo que pasa es que nosotros somos parte de un grupo que tiene presencia nacional. Tenemos este centro de distribución primaria aquí, en este estado tenemos 5, en este otro estado tenemos 8, acá tenemos 4. Tenemos una empresa de transportes, una empresa de factoraje, tal y tal, ¿no? Dijimos, caray, como que entonces el competidor de la Unión de Ejidos no es este centro de distribución primaria, es todo un grupo agroindustrial con presencia nacional e internacional, ¿no? Y cuando se define una estrategia de competencia sin conocer al competidor exactamente quién es, pues las limitantes que se iban a tener eran muy evidentes. Nunca iban a poder competir con precios, ¿no? Entonces, primero hay que conocer quién es el competidor, quiénes son, dónde están en cuanto a su número, una idea del tamaño de la competencia, caracterizar y diferenciar los productos que están ofreciendo, qué información ofrece a los consumidores y cuáles son las estrategias que utiliza para posicionarse en ese mercado. Algo importante que quiero destacarles aquí es lo siguiente. Estamos viendo todo el contenido que tiene o debe tener un estudio de mercado. Sin embargo, dependiendo del tamaño del mercado, el mercado que van a estar atendiendo, pues es también la amplitud del conocimiento del mercado que hay que tener. Si ustedes van a vender en una comunidad, pues el mercado que tienen que conocer es el de esa comunidad, el de ese municipio, el de esa región, ¿no? Si van a vender a nivel nacional, pues sí tienen que entender el mercado nacional. Si van al mercado de exportación, pues tienen que entender cómo funciona ese mercado. Porque a veces tenemos un proyecto pequeño que vamos a meter una cría y engorda de 30 borregos, ¿no? Y estamos muy preocupados por ver que quién produce, que Estados Unidos, que Nueva Zelanda, cómo se fijan los precios, cuando en realidad el mercado que tenemos que atender es el mercado local. Es el mercado que hay que atender, ¿no? Y muchas veces en este tipo de productos, pues la competencia se da por otros productores a nivel local o por la competencia que se tiene con otras regiones, ¿no? Y ahí fundamentalmente eso es lo que habría que entender más que tener los números precisos con respecto a la competencia. Y bueno, pues también hacer la diferenciación de los productos que se pueden estar ofreciendo, sobre todo son productos diferenciados en los temas que ya platicamos, diferenciación. Puede ser también por un posicionamiento de marca, por ventajas que tengan en costos, o a veces incluso por el control de sistemas de abasto de comercialización. Son muy tristes las noticias de mucha gente que dice, bueno, pues en las centrales de abasto se tienen precios muy atractivos, pero llega uno con su producto y para poder venderlo hay que referirse con cierta persona, con ciertas personas, ¿no? Si no, no hay manera de que te lo compren. Y eso pues también hay que entender cómo funcionan en cuanto a la competencia. Esto lo van a platicar, repito, con el doctor Manrubio cuando hagan las caracterizaciones. Van a trabajar de manera más fina cuestiones como estas. Por ejemplo, aquí está una clasificación, una caracterización de productos en cuanto a calidad, a época en presentación, cercanía, si da o no crédito, si acepta o no devoluciones y el servicio que está ofreciendo. Y hay 3 competidores con los que se quiere caracterizar aquí, ¿no? Siempre cuiden esta clasificación. Por ejemplo, aquí hay una calificación que se está dando de 1 a 5. Entonces traten siempre de que cuando la calificación más favorable para cada punto la tenga el número mayor, ¿no? Porque si no, a veces le ponen la más favorable tiene 1, la que le sigue 2 y la menos favorable tiene 5. Entonces siempre por una escala ya mental que uno tiene, que la mayor calificación que le otorguen a una característica o un atributo sea la calificación mayor, sea el número mayor. Por ejemplo, aquí, ¿qué estaríamos entendiendo? Son productos muy similares en calidad. En calidad,
El que tiene la mejor calificación, el producto de mejor calidad, es el proveedor C, tiene 5. Le sigue el B, que tiene 3, y la peor calidad la tiene el 1. En cuanto a la época, cuando está ofreciendo producto, pues ahí tenemos el que tiene mejor oferta de productos a lo largo del tiempo y mejor presentación es el proveedor C. Entonces, eso es lo que distingue al proveedor C. Tiene calidad, buen abastecimiento y buena presentación. ¿Qué es lo que caracteriza al B? Tiene cercanía, nos ofrece crédito y acepta, a los consumidores les ofrece crédito y acepta devoluciones. ¿Qué es lo que tiene el A? Tiene muy mala calidad, pero no da crédito, no acepta devoluciones, ni tiene buen servicio. Pues su ventaja, pues que es el que está cerca, es el que se le puede comprar en lo inmediato, ¿no? Es como las tienditas de la esquina, a veces esa es su gran ventaja. Ahí los tiene uno cerca, va y compra casi a cualquier hora cuando están abiertos, aunque estén más caros los productos, ¿no? Y así buscan unos canales que tengan otras características, pues tiene que ver a otros proveedores. Entonces esta es una caracterización así en general, porque después nosotros vamos a tener que incluir nuestro producto o nuestra oferta dentro de esta escala también para ver cuál es la ventaja o desventaja que tenemos. Eso es caracterizar a la competencia. Para proyectos que van a tener una competencia con productos del extranjero o de exportación, además tienen que conocer estos otros temas. México ha firmado acuerdos comerciales con un montón de países. Nos dicen que ya no podemos tener más acuerdos porque ya no hay más países con quienes firmarlos. Pero antes la competencia estaba fundamentalmente, las barreras a la competencia estaban por aranceles. A ustedes ya no les tocó esa época, pero antes para que uno pudiera encontrar un producto del extranjero, pues era sumamente complicado, ¿no? Encontrarlos. Si uno quería un producto del extranjero, pues a lo mejor había mercados, por ejemplo en Tepito, con la famosa Fayuca, para electrónica. Ahí uno se encontraba productos que no encontraba en ningún otro mercado. O en las zonas libres por allá en Yucatán o cerca de la frontera que podía tenerse ahí. ¿Por qué? Porque era prácticamente inviable desde el punto de vista económico que entraran algunos productos con aranceles que duplicaban, triplicaban, incluso más su precio. Eran las barreras arancelarias, un porcentaje del precio que había que pagar. Pero están también las barreras que ahora son las más importantes, las no arancelarias. Son normas técnicas y sanitarias que hay que estar cumpliendo. Entonces, si ustedes quieren exportar al mercado de Estados Unidos, tienen que cumplir con las normas técnicas y sanitarias que se les piden a los productores de Estados Unidos en aquel mercado. Y lo mismo tendríamos que exigir aquí en México para los productos que vienen de importación. ¿Cuál es la ventaja que tienen ellos? Es que son muy abundantes en normas técnicas y sanitarias para sus productores y nuestra desventaja es que no tenemos no tenemos normas técnicas y sanitarias que se le exijan a todos los productores nacionales y que se puedan exigir también a los de importación. Entonces, para los mercados hay que conocer esas barreras arancelarias y no arancelarias. Un factor fundamental de competencia, importaciones y exportaciones, tiene que ver con la tasa de cambio entre monedas. También, bueno, aquí dependiendo, por ejemplo, de cuál sea el tipo de cambio, si estamos hablando de 20 pesos por dólar, pues por cada peso que estemos exportando, vamos a recibir 20 pesos, ¿no? Pero si en algún momento dicen, bueno, va a perder valor el peso y ahora en lugar de 20 pesos, vale el dólar 22. Fíjense que en automático estamos ingresando 2 pesos más por cada dólar que estamos vendiendo y nos volvemos más competitivos, ¿verdad? Si alguien está importando y está pagando 20 pesos por cada dólar que está pagando al extranjero, pues de repente le dicen que va a ser de 22 y entonces está pagando 2 pesos más. Entonces las tasas de cambio entre monedas también juegan un papel relevante en cuanto a la competitividad. Otros temas que también son relevantes de conocer para esos mercados es si hay subsidios, apoyos y servicios gubernamentales a la producción o a la comercialización. En el caso de México, por ejemplo, si vemos cuál es la participación que tienen los productores organizados para la comercialización de granos, van a encontrar ustedes una experiencia muy importante en Guanajuato y en Tamaulipas, porque en algún momento el gobierno federal dijo va a haber apoyos para que la gente construya infraestructura de comercialización, las organizaciones de productores. Pero es un programa que va a ser tripartito. Una tercera parte del monto del proyecto lo pone el gobierno federal, otra tercera parte el gobierno estatal y la restante tercera parte le corresponde a los productores.
Pues quienes le entraron fueron los gobiernos de Tamaulipas, fueron los gobiernos de Guanajuato, y es donde hay más infraestructura de producción, de comercialización en manos de productores. Entonces, a veces esta presencia de subsidios, apoyos y servicios hacen atractivo implementar ciertos proyectos, pero también tienen algún efecto en la competencia. Y también algo que ha sido cuestionado en el caso de nuestro país tiene que ver con la legislación laboral y la legislación ambiental. Por ejemplo, dicen, bueno, ¿y por qué mucha de la producción de hortalizas de grandes empresas se viene a México? Y ahora no es tan común, hace algunas décadas sí, y era por esta laxitud que había en legislación laboral, ¿no? A veces niños trabajando en los campos, el uso de ciertos productos que pueden estar prohibidos en otros países, era atractivo también para algunas empresas, ¿no? Esto pues cada vez está siendo más controlado, pero hay que conocer también esa parte. Y vamos al punto 4, que es el análisis de precios. Aquí lo primero que hay que identificar es identificar y definir cuál es el precio relevante. El precio relevante, esta es una pregunta obligada de examen, siempre se las pongo también ahí. El precio relevante es el que esperamos que se presente o se presente en una situación análoga al que va a vivir el proyecto. Y va a depender del canal de comercialización que se tenga, del tipo de producto que está ofreciendo o del área de mercado en la que se está concurriendo. Entonces, esto lo que hay que hacer primero es el precio relevante, o lo que vamos a analizar son los precios que se dan en la situación que va a tener el proyecto. Porque vamos a tener diferentes niveles de precios. Vamos a hablar de precios de frontera que pueden ser relevantes para productos de exportación o de productos que compitan con importaciones. Va a haber precios medio rurales, son a nivel de la parcela o a nivel de la granja. O vamos a hablar también de algunos productos cuyo precio se determina en bolsas. Y vamos a tener ahí las bolsas de granos, las bolsas de café, entre otras. Entonces, dependiendo de cuál es la situación que esperamos que viva el proyecto, es el nivel de análisis de precios que vamos a realizar. Y aquí viene siendo relevante lo siguiente. Tengo una duda. ¿Eso se refiere como al precio que se va a dar por la segmentación de mercado? O sea, por ejemplo, mencionaba las fronteras, por todos los costos que va a tener otro precio a comparación del precio medio rural. ¿A eso se refiere? Sí, estamos hablando todavía del diagnóstico del mercado. Entonces, ¿qué precio tengo que analizar yo? Pues va a depender de cuál es la situación similar que va a tenerse. Ahorita mencionas, por ejemplo, la segmentación de mercado. Cuando nosotros definamos un precio para ese mercado, para ese segmento de mercado, pues necesitamos tener la información de cómo se determinan los precios para ese segmento. Entonces, ¿cuál es el precio que yo analizo? Pues es el que tiene el mercado que yo voy a estar atendiendo, ¿no? Por ejemplo, si voy a vender a nivel de una comunidad, los productos, las flores, las hortalizas, el ganado que estoy produciendo, pues también no me interesa mucho estar haciendo análisis de precios en frontera. Yo tengo que analizar los precios que se dan en esta comunidad, ¿no? A eso es a lo que me refiero más ahorita a nivel de diagnóstico. Okay. Analizar los precios que me van a ser relevantes para después definir mi estrategia comercial, ¿no? Porque tampoco se vale que yo analice a nivel de comunidad o de región los precios para un producto que realmente va a ir a la exportación, ¿no? Si voy a exportar ganado en pie, por ejemplo, pues tengo que analizar cómo se determinan o cómo se establecen los precios en frontera. Pues a eso nos referimos más bien, es el precio relevante. Ah, bueno, gracias. Y pues ahí alguna de las limitantes que podemos tener, pero es una necesidad obligada, es que necesitamos registros de precios. Necesitamos datos para poder trabajar con esto. Entonces, para conocer el mercado y en particular el comportamiento de los precios, necesitamos algunos registros históricos. Y vamos a seguir una secuencia de la siguiente manera. Vamos a tener datos aquí. En el mejor de los casos, y así tiene que ser, necesitamos registros que vamos a empezar a trabajar a otro nivel, que son a un nivel de transformar esos datos en información. A esa información le vamos a incorporar algunos elementos de conocimiento y al final nos tiene que servir para tomar acciones, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos con series de precios, así como les puede estar pasando con sus temas de tesis, que primero uno empieza a decir que no hay información de lo que uno quiere y después está uno agobiado con información, pero es información que no está sistematizada, ¿no?
Esa información pasa a un siguiente nivel de utilidad cuando empezamos a elaborar cuadros, cuando empezamos a elaborar gráficos. Ahí estamos hablando de que esos datos se empiezan a transformar en información. Porque en cuanto vemos ya tablas, en cuanto vemos gráficos, empezamos a observar ciertos comportamientos, ciertos patrones. Sin embargo, también suele ocurrir lo siguiente. A veces se ven los datos, se transforman en información y empiezan a analizar de la siguiente manera. Para el año tal subió tanto porcentaje con respecto al año anterior, luego bajó, volvió a subir, etcétera, ¿no? Es el tipo de análisis que se hace. Eso realmente no nos sirve para mucho. Lo que tenemos que incorporar es cuáles son aquellos factores, aquellos hechos o aquellos elementos que explican esos patrones o comportamientos que estamos observando en la información. Y ahí pues ya que requiere un conocimiento acerca de ciertas cosas que se presentan, puede ser una estacionalidad, ¿no? Aquí se incrementan los precios debido a que el consumo de este producto se incrementa por estas zonas. Acá hay un comportamiento anómalo en los que los precios se fueron para arriba debido a una sequía o una helada que se presentó en el país. El precio del café se fue para arriba debido a la producción de Brasil, etcétera, etcétera. Estos elementos adicionales que le vamos incorporando, estamos hablando ya de un cierto nivel de conocimiento, que luego nos debe servir para tomar, repito, ciertas acciones. Y esto va a ser fundamental para la definición o el trabajo de la estrategia comercial. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios para analizar precios que están en valores monetarios en 3 posibles situaciones que se nos pueden dar en los proyectos. ¿Qué pasa cuando tenemos que analizar tendencias de precios? Normalmente nominales, ¿cómo pasarlos a precios reales? Esta era una pregunta de la evaluación diagnóstica. Vamos a analizar precios también cuando se dan variaciones importantes dentro de los meses que conforman un ciclo de producción. Y vamos a hablar también de cómo analizar los precios cuando hay que ver la transmisión de precios de mercados de consumo hacia la zona de producción, para productos de exportación o para productos de importación. Entonces, estas son las 3 partes que vamos a ver y seguimos hablando del punto 4 del diagnóstico de mercado que se refiere al análisis de precios. Entonces, vamos a tomar el receso. Son las 10:23. Vamos a tomar 15 minutos. A las 10:38 regresamos para continuar con esta presentación y aquí sí hay algunos ejercicios que vamos a ir realizando. Entonces se acercan ahí algún cuaderno para que puedan hacer los ejercicios y algunas cosas también de algunos cálculos son muy sencillos los que vamos a hacer. Los voy a hacer en Excel aquí en la pantalla, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a realizar. Entonces regresamos a las 10:38, por favor. ¿Preguntas hasta aquí antes? No, doctor. Bueno. Entonces regresamos, ahorita sí les va a tocar participar un poquito más con los ejercicios que vamos a realizar. Nos vemos en 15 minutos.